qué gusto estar en sus pantallas nuevamente, Piedra, Papel y Tinta. Hoy les ofrecemos, como siempre, los temas que La Razón ha resaltado esta semana en nuestras portadas, en nuestros informes más detallados. Estoy junto a mi colega Lucía Sauma, en particular por un tema, Lucía. Sí. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Muy buenas noches a toda nuestra amable teleaudiencia. Juntas. Para placer de los televidentes. Sí. Hace 2 semanas que no estaba en el programa, ¿cierto? En el programa, sí. Verdad, así que te han debido extrañar. La fanaticada que sí la hay. 15 años del fin de la masacre de octubre de 2003, y por eso me interesaba estar en esta mesa con Lucía Sauma, porque usted como periodista ha vivido varias etapas, como muchos periodistas, pero yo la recuerdo en particular en octubre de 2003, porque usted estaba haciendo periodismo en el Alto, y me interesaría saber cómo desde el periodismo usted recupera 15 años de recordar un momento histórico en el país. Sí, Claudia, 15 años que podríamos decir de impunidad, 15 años en los que no hemos logrado justicia, y 15 años en los que este año nos habíamos, en algún momento alegrado, porque pensábamos que sí iba a haber justicia para las víctimas, ¿no? Pero también en estos 15 años hemos recibido un golpe y hemos recibido también una ironía de parte de quienes masacraron en el Alto, principalmente en 2003. Yo guardo una imagen en el periódico Extra, que es del grupo La Razón Digital, el Extra. Guardo la imagen esta semana también en una de nuestras portadas. Lastimosamente no la traje, no la puedo compartir, pero de repente usted la puede ver si le interesa ir a los archivos del Extra. Hay una imagen de una mujer de la tercera edad, una mujer de pollera de la tercera edad, que en octubre está con unos 10 chicos encapuchados atrás en plena lucha de octubre del 2003, y ella está empuñando un fusil de la tercera edad, con sus polleras tapadas hasta el cuello, está empuñando el fusil y trae en su aguayo a su nieta, una niña de, calculo, año y pico, y al lado está la foto de ella. Hoy en día ella está en la Plaza Murillo, así contenta, saludando. Creo que ese retrato nos muestra un tránsito. No voy a entrar en la discusión política de si Evo, no interesa eso, sino el post-octubre 2003, al margen de la lectura política hoy, ese post-octubre, ese país después de que el pueblo lo recupera de alguna manera. Creo que es un lindo retrato, ¿no? Es importante además lo que dices, Claudia, porque no había gas en los domicilios en el 2003. La lucha era por el gas para los bolivianos. Y ahora la mayoría, grandes sectores de la población, tienen gas en sus casas. Es decir, yo creo que ese es un gran logro, ¿no? Un símbolo también, un símbolo, de aquella lucha. Un símbolo de esa lucha. Que no solamente era por el gas, pero que en efecto tenía esa estructura, ¿no? Era, digamos, como ha sido el detonante, ¿no es cierto? No pasa el gas hacia Chile, el gas tiene que ser para los bolivianos. Y subrayamos también una lucha alteña del país, pero con un tinte particular alteño, y usted estaba haciendo periodismo en el Alto. Sí, en la radio Pachamama. Todos los días, durante 8 días, tuvimos que subir al Alto, estábamos en eso, ¿no? Era difícil, sobre todo porque terminábamos la jornada y todavía no se solucionaba. No, Gonzalo de Sánchez de Lozada no renunciaba, que era lo que pedían, sumaban los muertos. Y el problema, Claudia, es que ahora, por ejemplo, ellos están en Estados Unidos y supuestamente han pasado 15 años, supuestamente ha terminado el problema. No, para las víctimas no ha terminado el problema. Se han destrozado vidas, se han destrozado familias, y esto todavía está permanente, ¿no? Todavía se vive en el Alto. Una tarea pendiente, absolutamente, y ahí el Alto levanta esa bandera, y por eso ese orgullo también del Alto en otros momentos, ¿no? El Alto de pie, nunca de rodillas. El otro tema al que yo quisiera
ponerle el acento también porque ha formado parte de nuestras aperturas es la de pacientes con cáncer, que al margen de este gesto del gobierno en esta época ya electoral, creo que los pacientes con cáncer han seguido un largo camino, y sobre todo los pacientes con cáncer sin recursos, que creo que es un, doble problema tener la enfermedad. Es muy caro los recursos. Curarse, ¿no? Es muy caro, y la imagen, nuevamente recupero como una foto la imagen de esta madre que ha traficado droga porque tenía que pagar el tratamiento de cáncer de su hijo. Su niño se fue. Chumita se fue. Chumita se fue, y creo que queda como una postal de la lucha de los pacientes, pero sobre todo de lo que las madres somos capaces, somos un motor de vida, creo que queda una linda postal humana también en esta historia. Sí, y nos muestra también un tema pendiente, Claudia, el tema de la salud. El tema de la salud y el tema de la educación quedan pendientes, más el de la salud que el de la educación, indudablemente, pero esto debería haberse solucionado hace mucho tiempo, como se hizo, por ejemplo, para la solución que se encontró para los enfermos de riñones, ¿no? Quienes tenían problemas renales y debían tener diálisis diaria, bueno, han conseguido el diálisis diaria en esta época, y realmente ha sido muy importante. Lo mismo deberíamos haber tenido ya como previsto la cura para los enfermos con cáncer, ¿no? Absolutamente. Me quedo con otro tema, y es el tema pendiente con Argentina, llenos de temas pendientes. Argentina tiene una deuda grande con nosotros, y este es un país hermano, un país con el que compartimos tanto. Está viviendo una aguda crisis, estas cosas tan cíclicas en Argentina, y tenemos esta deuda sumado al tema del segundo aguinaldo. Quisiera también comentarlo con usted, el segundo aguinaldo, que mientras tenemos esta buena noticia de un crecimiento que ya ha sobrepasado las expectativas, lo dice el BID, el Fondo Monetario Internacional. Fondo Monetario Internacional, las cifras de la CEPAL, varios organismos internacionales que dan luz verde nuevamente a un liderazgo de crecimiento en la región. Estamos ocupando los primeros lugares. En primer lugar. Nuevamente, solo Costa Rica más arriba nos iguala o nos supera, no tengo ahorita el dato en mente, pero sí le permitió al presidente decir luz verde para el doble aguinaldo, pero nos genera otro problema, y es algo de lo que vamos a hablar en el siguiente bloque junto a economistas. Enseguida hablamos de los invitados. El doble aguinaldo, que es una moneda que alegra y no tanto. Alegra cuando uno la recibe, pero no tanto cuando uno tiene que buscar el dinero como pequeño empresario, mediano empresario. Qué lógico suena distribuir una riqueza que ingresa a la empresa. Qué ilógico que suena tener que pedir prestada plata al banco para pagar una riqueza que no se genera, o no en esa dimensión, ¿no? Yo creo que este es el problema que hoy nos ocupa. Es la contradicción, ¿no? ¿Realmente nos tenemos que alegrar o no nos tenemos que alegrar por haber crecido tanto? Será una de las preguntas que usted hará a sus invitados. Cuéntenos a quiénes tienen el siguiente bloque. Bueno, tenemos nada más ni nada menos que al exministro de Economía, a Luis Arce Catacora, y estará también con nosotros nuestro amigo Alberto Bonadona, economista. Y bueno, me imagino de un lado y del otro, ¿no? Tratando de reflejar, ¿no? Quien ha estado, no solamente, no voy a decir que ha estado en el oficialismo, ha marcado el gobierno de Evo Morales, uno de los ministros que más ha estado en una cartera, además no en cualquier cartera, economía desde el día 1 de Evo Morales hasta hace relativamente poco, reemplazado por el ministro Guillén. Es definitivamente uno de los ministros de la columna vertebral de Evo Morales en un manejo de la economía que decimos tiene muchos logros, pero al mismo tiempo hay algunas cosas que habrá que preguntarle como exministro y al analista también, ¿no? Es lo que nos ocupa la siguiente semana, el siguiente bloque. Y
la boliviana. Con esto cierro, Lucía, este bloque. Hemos aplaudido, nos hemos alegrado muchísimo que en fútbol la Galvez, esta boliviana Galvez, nos ha hecho soñar, y me alegro que sea nuevamente una carta femenina como la tuvimos en natación también con Karen. Creo que esta es una lección para los medios de comunicación, para que no estemos el fútbol y los chicos. No, el deporte tiene grandes triunfos en el campo femenino. Sí, el deporte boliviano tiene importantes cartas en el campo femenino, la natación, el fútbol lo demuestran, así que me alegro con Galvez, nos ha hecho soñar esta semana. Y podemos seguir soñando, Claudia, porque creo que es importante rescatar nuestra moral. Tenemos que subir nuestra moral. No, lo que hacemos no es que esté todo mal o todo bien, ¿no es cierto? No solo es mirar que somos desde un solo prisma, ¿no? Exactamente. Así es. Bueno, quienes van a debatir a continuación son el exministro Arce, Bonadona, doble aguinaldo. Les preguntaremos qué hacemos. Bueno, en las grandes empresas, aprovecho para comentarles que La Razón presentará el ranking de las 300 empresas más grandes en el país. Lo haremos muy pronto, esté atento, a un precio módico. Usted tendrá el ABC de las empresas más grandes, un estudio, una investigación que hemos seguido y que publicaremos. ¿No nos puedes adelantar nada? Bueno, la fácil es que la empresa más grande es YPFB, chocolate por la noticia, me dirá usted. La otra, chocolate por la noticia también, en el campo privado, la minera San Cristóbal, es un gigante ya en el campo privado. Pero bueno, le encargo, Lucía, sobre todo preguntar, ¿qué hacemos con las empresas medianas, pequeñas? El que recibe mucha plata tiene que distribuir, me parece lógico, pero las empresas que no alcanzan para el doble aguinaldo, ese era el debate pendiente. Y yo anoto y preguntaré eso. Gracias, Lucía. Gracias, Claudia. Gracias. Y que tengamos buenas opciones informativas en el próximo bloque para que podamos seguir con este debate público, que no es solamente un debate de ideas, tiene que ver con el dinero. Enseguida retornamos, Lucía Sauma, a cargo de este debate. Ya volvemos con Piedra, Papel y Tinta. Hay cambios que te proyectan al futuro y siempre son buenos. Ahora, gracias a la portabilidad numérica, puedes conservar tu número de teléfono y venir a Entel. Y disfruta de mayor cobertura en el país, calidad de nuestros servicios y sobre todo los beneficios de ser parte de Entel. Y lo mejor es que mantienes tu antigüedad. Ven a nuestros multicentros a nivel nacional con tu documento de identidad. Llena el formulario de solicitud y listo. Todos somos Entel. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Buenos días, queridos estudiantes. Este 22 de octubre se inicia el pago del bono Juancito Pinto, con la participación de las Fuerzas Armadas, que desplegarán más de 5.000 efectivos militares por todo el territorio nacional, para llegar a más de 2 millones de estudiantes hasta el último rincón del país, que serán beneficiados con el bono. Como siempre, Cadena A, al alcance de todos los bolivianos. Estas son nuestras frecuencias para señal en TV Cable. Potosí, Cotap, Canal 72. Oruro, Coteor, Canal 23. Digital, Canal 105. En Tarija, Tigo Star, Canal 61. Somos Cadena A. Está donde estás. Buenos días, queridos estudiantes. Este 22 de octubre se inicia el pago del bono Juancito Pinto, con la participación de las Fuerzas Armadas, que desplegarán más de 5.000 efectivos militares por todo el territorio nacional, para llegar a más de 2 millones de estudiantes hasta el último rincón del país, que serán beneficiados con el bono. Continuamos con
Piedra, papel y tinta. Y vamos con lo anunciado. El 10 de octubre, el presidente Evo Morales anunció que este año sí habrá doble aguinaldo, tanto para el sector público como para el sector privado. Y bueno, como lo anunciamos también, estamos con dos invitados de lujo para hablar sobre este tema. Está con nosotros don Luis Arce Catacora, exministro de Economía. Bienvenido, muchísimas gracias por acudir a la invitación. Agradecido soy yo, muchas gracias y un saludo a los televidentes. Y está con nosotros el economista Alberto Bonadona. Gracias, Alberto, por acudir a la invitación también. No, gracias a ustedes por invitarme. Muy bien, comenzamos entonces. ¿Esta medida es una medida política o una medida económica, don Luis? Bueno, en realidad es ambas cosas. Es una medida de política económica. ¿Ah? Es una medida de política económica porque primero busca ser un instrumento más de redistribución del ingreso. Para quienes no están familiarizados con nuestro modelo económico, el bono Juancito Pinto, la renta dignidad, y todas esas políticas han servido para mejorar la redistribución del ingreso en el país, y eso tenemos un muy buen resultado en los últimos años, de ser conjuntamente el Brasil uno de los países donde se concentraba más el ingreso en pocas manos, con un índice Gini, que es el estándar que se utiliza para esta evaluación de 0,60. Ahora estamos en 0,47, hemos dejado atrás al Brasil y estamos entre los 5 mejores economías con mejor distribución del ingreso. Eso es gracias a este tipo de políticas, por un lado, pero no es solamente eso lo que busca el segundo aguinaldo. También busca, por el otro lado, el premiar al incremento del Producto Interno Bruto. Todos sabemos que si la economía crece, quiere decir que la torta de la producción es más grande y nos puede, por supuesto, llegar a nosotros a un pedacito cada vez más grande de la torta. Y eso es justamente lo que se busca, incentivar. Cuando los trabajadores se dedican a hacer lo suyo, los empresarios a lo suyo, en fin, la economía empieza a generar esta actividad económica que es importante para todos, crece el producto y si hay un crecimiento por encima del 4,5%, todos tenemos premio. Porque todos contribuyen, no solamente un sector, todos contribuyen para que el crecimiento de la economía se dé. Entonces, en ese sentido, incentiva a una mayor producción y como un tercer elemento de esta medida tiene que ver con que ambas cosas generan pues un aumento de la demanda interna, que es uno de los pilares del modelo económico social comunitario productivo que se aplica desde el año 2006. Entonces, todo apunta a que uno de los factores que por qué Bolivia está bien, cuando la gente se pregunta por qué estamos bien y por qué se cae la Argentina, por qué se está cayendo el Brasil, por qué Chile ha tenido problemas, por qué Perú y Colombia han presentado problemas cuando se vino la crisis internacional, y por qué Bolivia está bien y por qué Bolivia sigue creciendo y este año va a ser el 5º año consecutivo de mayor crecimiento en la región, ¿verdad? Y con los mejores, no solamente resultados económicos, que son elogiados por organismos internacionales, sino también con resultados sociales. Es decir, este es un modelo que ha combinado muy bien las dos cosas. Tenemos buenos resultados económicos y sociales y es básicamente producto a esta política económica de redistribuir el ingreso. ¿Coincides de la misma idea, don Alberto? Bueno, en realidad yo creo que sí ha habido una importante redistribución del ingreso en Bolivia en los últimos años. Ahora, en cuanto a que la medida sea de economía política, no es la menor duda, pero creo que tu pregunta más bien iba a decir si hay una parte de política, ¿no es cierto?, sí, envuelta en esto. Y pienso que sí. Ahora, yo creo que hay una parte política en el sentido de favorecer a los gobernantes con esa medida. Claro, el asunto está que es una medida que viene con un parámetro. O sea, se da si se supera el 4,5%. Y inevitablemente va a tener eso efectos políticos, pero también tiene efectos económicos, y en ese sentido creo que sí amplía el mercado, hace que la gente gaste, y gaste, principalmente va a irse al comercio a comprar alguna cosa, y eso pues sí tiene un efecto
en diferentes sectores y de diferentes maneras llega a la población. Ahora, lo que sí creo que vale la pena aclarar, es el mejor instrumento distribuidor del ingreso. Y colocar a las empresas como el mecanismo para que lo hagan, o a las instituciones, a mí me parece que ahí la redistribución del ingreso debería ir por otro lado. Y en realidad el propio gobierno creó un instrumento muy interesante, pero esto es como la mano invisible, sin saberlo, sin quererlo, sin en realidad observarlo cómo ha sido, lo tiene en una política que es la Ley de Pensiones 65. Ahí se ha establecido el Fondo Nacional Solidario, el Fondo Solidario, que tiene el aporte nacional solidario, que en realidad obliga a que todo el mundo mayor de 13.000, que gana más de 13.000 bolivianos, tiene que aportar eso. Y los que ganan menos de 13.000, igual, aportamos todos el 0,5%. Entonces, en realidad, sin quererlo, se ha hecho ahí una forma de impuesto al ingreso personal. Y esa es una de las formas que es mucho más, no solamente versátil, sino idónea para generar una efectiva redistribución del ingreso. Esta redistribución que denomina Luis, que es una manera en la cual se llega a compensar el esfuerzo de todos los bolivianos, bueno, lo que ocurre es que es un promedio, y cuando uno ve ese promedio en términos de los sectores, pues hay sectores que no han crecido al 4,5%, cuando se ve eso en relación a las regiones en Bolivia, también vemos que hay regiones que no han logrado ese crecimiento y no van a lograr, algunas incluso como Chuquisaca o Tarija, están con crecimiento negativo. Entonces, en ese sentido yo creo que hay aspectos que para que esto sea mucho más efectivo debería ajustarse la forma de establecer mecanismos mucho más adecuados a la redistribución del ingreso. No siempre va a los sectores productivos. Es decir, hay, por ejemplo, la parte de la empresa pública realmente ha contribuido a que se crezca en Bolivia y ahora merece un segundo aguinaldo. Bueno, primero quiero contestar algo. Adelante, adelante. No estoy de acuerdo para nada, por supuesto, en lo que dice Alberto, porque justamente cuando hemos llamado Fondo Solidario es porque estábamos buscando un proceso redistributivo del ingreso de los que tienen más a los que tienen menos. Tú sabes perfectamente que la plata esa está destinada a los que tienen menos ingresos y que reciben menos pensiones, ¿verdad? Porque la ley de pensiones, que tú también has trabajado en la anterior ley neoliberal, ¿verdad? Esa ley confiscó el aporte patronal, no hubo el aporte patronal. Bueno, tampoco hay ahora. ¿No? Ahora hay aporte patronal. Perdón, para el Fondo Solidario. Claro que sí, sí. Claro que sí. Bueno, pero... Entonces, pero existe, ¿no es cierto? Pero igual paga pues el trabajador. Está bien, también aporte el Paga trabajador, el costo. pero ustedes eliminaron el aporte patronal. Bueno, estás poniendo con los neoliberales, por favor. No hagas eso, ni indirectamente. No, pero eso es claro, ¿no? Tú estabas en el Senacid. Tú estabas en el Banco Central, también eres neoliberal. Sí, pero tú estabas no vayamos interventor en el Senacid. al argumento pero es que claro, es que no puedes decir que es casualidad cuando se ha premeditadamente diseñado la ley de pensiones y todavía hay varios otros elementos que porque no se ha aprobado con la Central Obrera Boliviana. El reglamento de inversiones donde está claramente cuánto vamos a ir sacándoles a los que ganan más y está establecido claramente en la ley eso en el proceso redistributivo, porque por lo tanto es una primera cosa que me corresponde aclarar, porque si no se quedan las cosas como si fueran ciertas. Pero fíjate que no estás aclarando correctamente. Lo que yo digo es una especie de impuesto progresivo y no lo puedes negar, eso técnicamente es un impuesto progresivo que es mucho más idóneo para la redistribución que el 4,5% del producto. Ese es un criterio, ¿verdad? Porque en realidad uno tiene que ver el proceso redistributivo no solamente con los impuestos, porque sería equivocado, es lo que justamente recomienda el BID, el Banco Mundial, el Fondo, que los impuestos sean el mejor redistribuidor. No, hay muchos otros mecanismos que hay que poner en la práctica simultáneamente, si no se logran los objetivos. Entre ellos está la repartija, estos de los bonos, las rentas, todo eso, y en eso también ingresa necesariamente, y ahí voy a responder ahora a tu pregunta. Muy bien, adelante. ¿No? El tema del por qué esto está generando el crecimiento. ¿Por qué decimos? Esta es una política más del proceso redistribuidor del ingreso.
Entonces, lo que hace esto es poderle dar poder adquisitivo a la gente. Y bueno, sería interesante que los medios de comunicación, por ejemplo, pudieran levantar una encuesta de opinión. ¿Qué es lo que hace la gente con su segundo aguinaldo? En el ministerio lo hemos hecho en su momento, para saber ¿Y qué cuáles es lo que eran se los hace. resultados? Eso es lo interesante, porque cuando uno dice, no se basa en hechos reales, palpables, son opiniones, pero hay que contrastar eso con la gente. Cuando hicimos las primeras veces la encuesta, la primera, y que ha debido modificarse porque eso fue hace tiempo, y el Ministerio sigue haciendo ese tipo de encuestas, porque es importante palpar de la realidad y no del papel de las opiniones, generar un criterio de política económica, era que la mayor parte de la gente que estaba recibiendo ese beneficio lo destinaba a cubrir sus deudas. Primer elemento. Segundo elemento, sus deudas generalmente con los bancos. Con los bancos, con entidades financieras u otras que tengan ellos, no hemos entrado en la especificidad de eso, pero son deudas. Un segundo elemento es que la gente ahorra esos recursos porque cuando llegan las inscripciones al año siguiente, ¿no?, a los papás pues los exprimen, especialmente en los colegios particulares, donde les hacen comprar uniformes y demás cosas que muchas veces el salario quizás no esté como para poder enfrentar ese tipo de gastos en ese momento. Luego está para comprar otros electrodomésticos y otros muebles que el hogar necesita para mejorar su calidad de vida. Entonces, en realidad, esos son los elementos que estaban en esa época, por lo que ya hemos ido incrementando durante todo este tiempo el ritmo del crecimiento de los ingresos de la gente. Me imagino que ese patrón de comportamiento del gasto, ¿no?, ha debido ser pues modificado, pero sin duda es claramente un beneficio importante, que hay que decirlo, no solamente existe en nuestro país, hay muchos países que tienen este tipo de beneficios, y donde el costo laboral, y eso es el mensaje para los empresarios, el costo laboral es mucho más alto que en Bolivia. Es más, cuando uno hace la comparación del costo laboral en Brasil, por ejemplo, ¿no?, y en Bolivia, yo he estado mucho tiempo en Brasil mirando estas cosas, y el costo laboral más o menos es del 44-45% del costo total en una empresa en Brasil. En Bolivia ese peso fluctúa entre un 16 y un 24-26%. En el peor de los casos, estamos hablando de las empresas que tienen mucha mano de obra, que son las empresas de servicios, por ejemplo, ¿no? Pues no llega a ese 45-48% que yo he visto en Brasil, que es el costo laboral. Y de otros países que tienen otros tipos de beneficios para los trabajadores, que en nuestro país fue suprimido en la época neoliberal. Se suprimieron tantos beneficios ahí a los trabajadores. Entonces, esta es una manera clara de contribuir al incremento de la demanda agregada de la gente, de la gente que puede más rápidamente efectuar un consumo en esa línea o pagar sus deudas, lo que libera recursos más adelante para mejorar su patrón de consumo. En definitiva, ese es el canal, y los que se han beneficiado con todo esto han sido pues los mismos empresarios, ¿no? Los mismos empresarios que producen, los mismos empresarios que comercializan, los mismos empresarios que transportan. Es decir, todo el sector privado que sale hoy a discutir este tema son los que se han beneficiado, porque cuando uno mira, por ejemplo, el impuesto a las utilidades que han ido pagando todo este tiempo, el empresariado, eso ha ido subiendo pero vertiginosamente. De acuerdo al último informe del presidente de impuestos, nomás en el último año se ha incrementado en 12%. No estamos hablando de un incremento, ¿no?, que se presentaría en la planilla de un trabajador, porque yo hice me pasé el trabajo de agarrar, ¿no?, cuánto significa el costo laboral en Bolivia, y por lo tanto, ¿de qué estamos hablando cuando los empresarios salen a discutir que no quieren pagar? Estamos hablando de apenas, en el peor de los casos, si tomamos el caso del 26%, que es el máximo peso en el costo de la mano de obra, del costo laboral, estamos hablando de que es un 2%, ¿no?, un 2% adicional. Entonces, cuando un empresario dice que voy a quebrar por el segundo aguinaldo, quiere decir que está pues en el filo del 2% entre perder o ganar. Eso quiere decir que no es
culpa del segundo aguinaldo, es culpa de otros elementos del empresario para que con un solo 2%, es un soplido, y la empresa privada esté mal, ¿no? Yo creo que la mayor parte de las empresas, y las estadísticas lo muestran así, y el pago de impuestos a las utilidades demuestran que esto es así, muestra un sector privado fuerte, ¿no? Si no, no habrían pasado de 60.000 a más de 307.000 empresas privadas en el país, en términos netos además, ¿no? Que es el nuevo empresariado que se tiene. Así que yo no veo elementos que puedan justificar la actitud de los empresarios. Y además, ¿no?, es no darse cuenta desde el empresariado que este beneficio en realidad redunda en mayores ventas, porque ellos saben, pueden producir, pueden generar servicios, pero si no hay quien los compre o quien los consuma esos servicios, no se realiza la ganancia, ¿no? Tomo 3 del capital, pues, ¿no? Entonces, si no se da esa situación, entonces, ¿de qué estamos hablando? Y esa situación se ha dado gracias a que la demanda interna es la que ha podido generar esa compra de los servicios y productos que han generado el mismo empresariado privado en nuestro país. Al menos un 30% de la población va a recibir el segundo aguinaldo, ¿no? Todos los demás están en el sector informal. Entonces, si es un premio a la productividad, ¿estamos premiando de verdad a quienes de verdad han producido? Bueno, yo creo que hay un premio para los que están oficialmente en una planilla laboral. Y en ese sentido el premio viene directo a la gente que tiene esa posibilidad o que tiene esa, en el caso nuestro, privilegio, ¿no es cierto?, de estar en una planilla. Pero hay gente que no lo va a recibir. Y hay gente que, por ejemplo... La mayoría, y es la mayoría de los trabajadores. Y ¿no? es, por ejemplo, el caso del sector agrícola, el agrícola no industrial, que interesantemente, claro, este año llega a tener un crecimiento muy elevado. Es un crecimiento que en realidad es del 11,6%, bueno, el año 2017 ha sido 11,6%, y esto ha empujado a que se aumente el Producto Interno Bruto. Sin embargo, ese gran crecimiento es porque el año 16 cayó cerca del 2%, o sea, es negativo en 2% de acuerdo a las cifras del INE y el Producto Interno Bruto. Entonces, si algo estaba con cierta evolución y cae, el siguiente año, cuando vuelve a subir y saco el porcentaje con el año anterior, por supuesto que voy a tener un crecimiento extraordinario. Y este crecimiento extraordinario se traduce en que suba el Producto Interno Bruto y ayude a que se pague el segundo aguinaldo. Sin embargo, yo diría de forma bastante irónica, ¿no es cierto?, es uno de los sectores que no va a recibir aumento. ¿Por qué? Porque estamos hablando del sector agrícola no industrial, que principalmente está en el occidente, principalmente, y en el campo. Y no llevan contabilidad, son pequeños productores, no llevan contabilidad, no tienen un sueldo, no son masa asalariada, y esos son los aspectos que decía que sectorialmente no es equitativo, e insisto, no es el mejor mecanismo de llegar a generar lo que sí efectivamente han hecho los bonos, por ejemplo, ¿no?, con los cuales sí han generado que ciertos sectores, por ejemplo la renta dignidad, pues maravilloso que sí ha logrado que ciertos sectores que no tenían ese privilegio de tener un ingreso lo tengan. O ha hecho para los niños o las madres, sí, que sí, eso se ve que ha tenido un impacto muy positivo. Pero que bueno, personalmente a mí me alegra porque yo voy a recibir el segundo aguinaldo, ¿no? Pero ya en el análisis lo que se puede observar es que no beneficia de manera equitativa. Bueno, tengo un encargo de Claudia. Hemos estado aquí haciendo la introducción al programa y me ha dicho expresamente que por favor pregunte, ¿qué pasa con las empresas medianas que, por ejemplo, tienen que batallar para pagar el segundo aguinaldo e incluso prestarse de los bancos o prestarse de algún otro lugar? ¿Qué chiste tiene? No, primero quiero responder. Adelante, adelante. Alberto, porque yo no estoy, nuevamente, no estoy de acuerdo. Y eso es fácil, hay que mirar simplemente los datos.
y yo lo invito a Alberto a que lea los datos que 2016... Me traje por eso, así copias, generalmente lo traje en mi aquí cabeza, ante las cámaras, pero ¿no? para que no... Aquí ante las cámaras, muy clarito. El año 2016, solo 2 sectores tuvieron una tasa de crecimiento negativa: hidrocarburos, minería. El sector agropecuario no tuvo en 8, 10 años tasa de crecimiento negativo. Por lo tanto, el dato que maneja es equivocado, y uno cuando dice, bueno, si lee mal los datos, por supuesto que las conclusiones van a ser equivocadas, ¿no? Entonces, y con ese mismo dato... Incluso si han crecido, no puedes decir que son el sector que va a recibir segundo aguinaldo. No, vamos ahí a voy, suponer. ahí voy a la explicación que Alberto está mirando, creo simplemente muy sesgadamente, ¿no?, de lo que es el asalariado que recibe su plata y es el beneficio del segundo aguinaldo. No, nuevamente, en la lógica de la redistribución del ingreso, ¿qué hace el asalariado con esa plata? ¿Por qué está aumentando la producción? Porque uno de los problemas que se tenía en el sector agropecuario en el periodo neoliberal era que no se le pagaba, no había capacidad de demanda. Entonces ustedes veían en el campo que no producían porque nadie compraba. Entonces era muy fácil más bien importar. Y esa herencia hemos recibido del modelo neoliberal. Eso lo tenemos ahora. Aquí en La Paz estamos comprando palta peruana, estamos comprando ají peruano, que es algo tradicional, no es ahora, no es los últimos 12 años, sino que se ha justamente venido a través de ese libre comercio que se implementó en 1985. Entonces, cuando al obrero le mejoras el ingreso, tiene una mayor capacidad de compra, y eso repercute inmediatamente en los sueldos más bajos, y eso se ve en la encuesta de hogares muy fácilmente. Si tú haces una correlación entre la encuesta de hogares de la gente que tiene menos ingresos, ¿verdad?, y su patrón de consumo, básicamente se dirige a lo que justamente está apuntando Alberto Bonadonna, es decir, hay un incremento en la demanda de productos agropecuarios alimenticios, y eso repercute al final no en un doble aguinaldo como tal en el campesino, en el productor agropecuario, pero es una mejor venta de sus productos, e inclusive con una mejora en el precio, que sí representa una mejora en la calidad de vida de ese campesino, de ese compañero que está en el área rural, y que es producto de que llega paulatinamente en un efecto multiplicador en todos los sectores, porque no solamente eso, ese campesino también vende más, entonces el transportista también se beneficia, el comerciante se beneficia, que no son asalariados. Es decir, en realidad hay un efecto multiplicador ahí, pues, ¿no? Y eso es justamente el tema que yo menciono, que está obviando a Alberto en su análisis, de que al final la plata va llegando pues hasta el último de los eslabones de la cadena productiva, ¿no?, y de comercialización. Es decir, lo que el viejo Marx hablaba, no solamente es el tema de la esfera de la circulación, sino va a llegar también a la esfera de la producción. Eso es lo que ocurre en la economía, y se lo puede fácilmente ver con las estadísticas y la encuesta de hogares que hace el Instituto Nacional de Estadística. Pero voy a responder a tu pregunta. Por favor, esa pregunta importante para La Razón, para Cadena A. Sí, yo entiendo. Hay empresas, evidentemente, que son las menos, convengamos eso, Lucía. Hay las menos que están en problemas por un sobreendeudamiento. Yo conozco, Claudia me ha estado comentando su problemática cuando yo estaba de ministro con el tema de impuestos. Entendemos que pueden haber varias empresas así, especialmente en la microempresa, aquellas textiles que compiten con los chinos. Por supuesto, todo lo que compite con la China está en peligro. Que la mayoría está en quiebra, ¿no?, de las empresas textiles. Y no es de ahora, porque el problema viene desde muchísimos años atrás. Es un problema estructural en realidad. No se puede atribuir al segundo aguinaldo el hecho de que las textileras están mal, ¿no? La fábrica del mundo es la China, y los chinos realmente tienen una producción, pero a precios realmente muy competitivos, ¿no? Un par de pantalones aquí en nuestro país, hecho por los chinos, 60 bolivianos, ¿no? 60 bolivianos, cuesta aquí, donde el vendedor está ganando. Entonces uno hace hacia atrás el costo, cuánto cuesta en fábrica ese par de pantalones que produce la China. 10 bolivianos. Y eso todavía, porque tiene que pagar el flete desde la China hasta venir hasta Bolivia, en fin, y en cada etapa de transporte, comercialización, van ganando los intermediarios ahí hasta que llega, porque hay un mayorista, hay un rescatador, hay un nominalista, imagínense, y llega al consumidor en 60 bolívares. Realmente es imposible poder competir
con la capacidad productiva que se tiene en nuestro país. Y no solamente es un tema boliviano, eso hay que decirlo, es un tema regional. Usted va al Perú, tiene el mismo problema. Se está matando, por ejemplo, la industria de algodón en el Perú, que en su momento era afamado el algodón y las prendas de vestir peruanas. Ahora ya esa industria peruana está muriendo bajo el influjo de los productos chinos. Y eso podemos verlo en muchas partes. Bueno, los en el mismos mundo. brasileros. Eso es En el mundo. En el mundo. Entonces, eso es un caso aparte. Y estas empresas también es un caso excepcional. Son casos excepcionales. La mayor parte de, Lucía, claramente, y esto te voy a dar un dato que te va a sorprender, de las empresas no está ocurriendo eso. ¿Cuánto se ha incrementado la deuda de las empresas con respecto al sistema financiero? Se ha triplicado en estos últimos 2 años. Se ha triplicado. Entonces, si a alguien le está yendo mal, ¿no? Y alguien dirá, pues, no, es que se está prestando para pagar sueldos, como he escuchado decir. No, porque los bancos no prestan para pagar sueldos. ¿Ah? Y si hay, este es un préstamo de capital de operaciones, es evidentemente sumamente caro, que hemos visto que es la minoría, y es otro tema que tenemos pendiente con el sistema financiero, ¿no? No hace mucho préstamo de capital de operaciones, hay más capital de inversión, y el capital de inversión implica que eso tiene que poderse repagar, y los oficiales de crédito de los bancos, cuando a usted le va a prestar, hacen la evaluación de que usted realmente va a poder pagar si no le presta, sí, ¿verdad? Y tiene que presentar muchísima documentación. Eso que se ha triplicado, muestra claramente que la gran mayoría de las empresas no está atravesando ese problema particular que quiere que les resolvamos a Claudia, pero lo cierto es que no por una empresa en particular tenemos que hacer la excepción del resto. Y te digo algo más, que creo que es muy importante que la población lo vea. El Estado hace un esfuerzo enorme por mover la economía nacional, por tener esta estabilidad, este crecimiento del cual todos los bolivianos están gozando, todos los bolivianos, sin excepción, todos. Y ese esfuerzo básicamente está apuntalado por la inversión pública. El Estado el año pasado 4.800 millones, hoy cerca de 6.000 millones de dólares de inversión pública, pero el sector privado, Lucía, ¿cuánto está invirtiendo? 1.200, 1.400 millones de dólares. Y cuando uno mira cómo se distribuye el excedente económico boliviano, la mayor parte va a parar a manos del sector privado, no del Estado. Entonces aquí hay algo que hay que mirarlo, porque el Estado invierte mucha plata, pero el excedente no se queda en el Estado para redistribuir, para hacer esas mejoras, ¿no?, que reclama Alberto, otros bonos, otros que sí pueden llegar de manera, no reclama otros bonos. Entonces, pero el sector privado no está invirtiendo y está haciendo para sí gran parte del excedente económico que se genere en toda la economía. Entonces, hay esos tipos de cosas que el empresariado lo sabe, porque en varias reuniones cuando yo estaba de ministro tocamos estos temas, tocamos el tema de redistributiva y tocamos el tema de productividad con el empresariado, porque es un tema que no lo quieren abordar el empresariado, que todo el mundo reclama la productividad laboral para fijar el salario, por ejemplo, pero ¿y qué de la productividad del capital? Que les corresponde a ellos generar una buena productividad y que no lo han hecho. Y quieren seguir ganando como si la productividad del capital sería tan alta como hace tal vez muchos años atrás. Entonces, esos son los temas de discusión que hay que tener y en este caso son particularidades, concretamente la respuesta, que no es la generalidad de los casos. ¿Será que son tan excepcionales estas empresas que no pueden pagar? De entrada, por ejemplo, a la empresa pública, a las alcaldías, gobernaciones, les están sugiriendo desde el Ministerio de Economía que hagan uso del IDH adicional para cubrir los aguinaldos, ¿no? Para cubrir el segundo aguinaldo. Sí, bueno, pero yo quisiera comentar también antes... adelante, que para eso estamos. El asunto es el siguiente. Es por cierto, no es la menor duda, si hay una gran cantidad de recursos, como es el segundo aguinaldo, que se inyectan en la economía, por supuesto que va a regarse y les va a llegar a todo el mundo. Ahora, el asunto está en proporción a quienes llega. Es indudable que, por ejemplo, en todo este proceso, los que se han beneficiado, y claramente, es la banca. Y no me vas a decir tú, Luis, de que porque la banca se va a beneficiar, todo el mundo se está beneficiando de la misma manera. No es verdad.
así como los bonos han ayudado a mucha gente, pero en porcentaje es mínimo frente a cómo han aumentado las utilidades de los bancos. Por ejemplo, en el caso del segundo aguinaldo, lo propio va a ocurrir. Lo propio va a ocurrir con los grandes sectores. Una cosa es la gran empresa que puede beneficiarse, ya sea importadora, ya sea productora en Bolivia, va a ser la que más se beneficie del gasto del público. Pero, y también podrán ser las mañaneras, ¿no? Pero no en la misma proporción. Entonces, cuando se dice, bueno, estamos haciendo este gran proceso de redistribución, yo no niego de que llega algo a la gente menos privilegiada en la sociedad boliviana, pero que les llega el gran pedazo a los que están más arriba, a mí no me cabe la menor duda. Ahora, respecto a que ¿cómo se va a pagar este segundo aguinaldo? Hay empresas que ya sabían que se iba a pagar y deberían haber planificado el asunto, ¿no es cierto? Si no lo han hecho, pues hay que sentirlo mucho, pero lo que corresponde es que ya deben tenerlo. Hay otras empresas que no están en esa situación, y luego hay empresas públicas, por ejemplo, a las cuales el Estado mismo las exime de pagar el aguinaldo. Bueno, desde el punto de vista de los empresarios dicen, bueno, ¿por qué no eximen algunas que estamos también en esa situación? Y creo que en eso sí tienen la razón. Ahora, el otro aspecto de que, por ejemplo, las entidades públicas podrían pagarla porque ha aumentado el precio del petróleo, y algo que yo señalaba, y hace mucho tiempo antes que lo diga el presidente, no en marzo, sino después de eso, me preguntaba a mí, dice, ¿cree usted que van a pagar el segundo aguinaldo? Sí, claro, es cuestión de ver cómo está el precio del petróleo. El precio de WTI ha estado por encima de los $60 el primer semestre, y después del segundo está por encima de, incluso hasta sobrepasar 75, pero el primer semestre, que era el que contaba para el segundo aguinaldo, ha estado muy bien. Y dice, bueno, con estos precios del petróleo, por supuesto que se va a pagar. Y ahora resulta que ese excedente se les dice a las entidades públicas, bueno, usen eso para pagar el segundo aguinaldo. Bueno, y lo van a tener que hacer. No tienen otro recurso, ¿no? Así es. Si me permites un apunte. Claro, antes de que pasemos a la última pregunta. Ahí nuevamente vamos a evidenciar un análisis parcial que hace Alberto, ¿no? El tuyo es imparcial. No digo de parcialidad, sino de parcial, de que no es completo. De una parte. El tuyo sí es completo. Ahí está. Por lo siguiente, mira, tú has identificado dos cosas que te voy a retrucar ahí con argumentos contundentes, Alberto. Mira, el tema de los bancos. ¿Está bien? Los bancos han ganado mucha plata. Es parte del negocio también que nosotros hemos inducido a que el 60%, como ningún otro gobierno en el país, en la historia del país, los ha obligado a prestar para vivienda de interés social y para crédito productivo. ¿Han ganado plata? ¿Han hecho la obligación que tenían de hacer la política económica? ¿Y dónde está el proceso? Están engrosando, tú dices. ¿Están aumentando las ganancias? Sí, pero tú tienes que recordar, Alberto, que fuimos los primeros en ponerle un impuesto a las utilidades mayor que al resto. ¿Ah? Cualquier empresa, Lucila, paga 25% de su utilidad al Estado. Los bancos pagan 37,5%. Es parte del proceso redistributivo. Ganan más, recibimos más, y eso nos sirve para hacer el proceso redistributivo una vez más. El otro elemento que tú decías de las importaciones, ¿cuánto es la propensión marginal a importar? ¿Ah? Y cuando uno analiza la propensión, porque tú estás apuntando a eso, de que es el argumento neoliberal, es el argumento que esgrimían los ministros de Economía en el pasado, cuando a los trabajadores les negaban el incremento salarial, porque decían, si aumentamos el ingreso, si aumentamos los salarios, vamos a importar más. Y tenían problemas de balanza de pagos en ese momento, y claro, no querían, y era el argumento. Porque supuestamente detrás de eso hay un argumento, Lucila, que nosotros los economistas llamamos que hay una propensión marginal a importar alta. Es decir, recibes más ingreso y con ese mayor ingreso importas más, consumes productos importados, ¿no? Pero aquí está la diferencia. ¿Cuál es la composición de las importaciones, Alberto? ¿Ah? La composición de las importaciones marca la diferencia. 85% de las importaciones bolivianas son bienes de capital e insumos para la industria. Solo un 15%, un 15% es
bienes de consumo. Entonces, la propensión marginal al consumo de bienes de capital, porque aquí hay que ser exquisitos en el análisis, hay una propensión marginal de bienes, propensión marginal a la importancia de bienes capital, que es más alto con respecto a los bienes de consumo. Entonces, el efecto que está preveyendo que se pueda realizar, que como he escuchado muchos opinadores, Lucía, muchos opinadores, no, eso es importación, porque nosotros no nos compran, etcétera. No es correcta. La dimensión que se habla no es la correcta. La propensión a importar... ¿El Aguinaldo va a ir a formación de capital? Creo no. Estás perdiendo tu análisis completo. No. El análisis completo es que hay que mirar el panorama de la importación que ha habido el sesgo. No es... No, mi sesgo, si quieres, va a decirte, parte del segundo aguinaldo va a importaciones. ¿Lo niegas? No, parte sí, okay. Pero no es... Es lo que dije. Pero no es significativa. A eso te doy con la estructura de la importación que te estoy mencionando, la importancia, la magnitud de esa propensión a importar de bienes de consumo es baja y evidentemente va a haber algún efecto como ocurre cuando crece el salario en cualquier país. Eso es absolutamente normal. Tenemos que terminar el programa. Pero yo quiero aclarar que no es un impacto como para tenerlo como un argumento principal, ¿no?, en el efecto negativo del segundo aguinaldo. Como dice Joan Manuel Serrat, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Entonces, Bolivia sí ha crecido, tiene el mayor crecimiento económico en América Latina. ¿O lo duda, ¿no? Alberto? Tal vez... No, creo que no. Ahora viene el segundo aguinaldo. En América del Sur. Pero, República Dominicana. sí, verdad, América del Sur. ¿Pero qué es? ¿Nos tenemos que alegrar o no? Bueno, unos dicen sí y otros no. Muchísimas gracias y nos despedimos hasta el próximo fin de semana. Gracias. No.